Con la traducción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la lengua maya, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Yucatán salda una añeja deuda en derechos humanos con la comunidad maya hablante. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en lengua maya, en texto y en audio, es la respuesta para una mejor comprensión y uso de este derecho en una comunidad viva, activa y presente en nuestra sociedad como la comunidad maya hablante. Datos oficiales sitúan a la lengua maya con el mayor número de hablantes después del náhuatl. Con poco más de 800,000 personas en Yucatán mayores de 5 años y un 65% de la población del estado de Yucatán se autoadscribe como maya. Si bien el grueso de maya hablantes se ubica en Yucatán, también existen numerosas comunidades de maya hablantes en los estados peninsulares hermanos, como son Campeche y Quintana Roo, así como personas en todo el país que usan la lengua maya para comunicarse. Es deber de las instituciones públicas generar políticas para la atención a las personas en su propio idioma, cumpliendo con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Oaxaca, Puebla y San Luis también interpretaron sus leyes garantizando el derecho humano del acceso a la información. A la presentación de la traducción de la ley, que también cuenta con material de audio en lengua maya, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, dijo que en Yucatán se garantizan los derechos humanos. Esto, sin duda, es un trabajo sobresaliente, ya que además de leer la ley en maya, también lo podrán escuchar en su lengua materna quienes así lo deseen. Sin duda, un gran acierto por parte del INAIP. La ley está disponible en la página www.inaipyucatán.org.mx. Con información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.